Muy buenas noches, estimados hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios que nos permite tener este tiempo para alabar y glorificar su santísimo nombre. Y esta noche vamos a tener o damos inicio a los temas de acerca de la depresión. Durante esta semana vamos a estar hablando acerca de la depresión. El tema general va a ser la depresión y el tema en específico que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con la personalidad saludable. Ese es el tema que vamos a estar tratando en esta noche. Sean todos bienvenidos y vamos a escuchar un canto, vamos a entonar el canto, el himno número 50. Entonamos el himno número 50, grande es tu fidelidad. Les invito pues a que puedan buscar en sus himnarios, puedan buscar el himno número 50 y vamos a cantar juntos para la gloria de nuestro Dios. Entonamos el himno número 50, grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan. Dice el himnólogo, grande Señor es tu fidelidad. Sin importar lo que pueda estar aconteciendo o lo que pueda pasar en nuestra vida, la fidelidad del Señor, la fidelidad de nuestro Dios se mantiene. Así que eso es la razón por la cual su gracia es la que nos sostiene, su gracia se manifiesta en nuestras vidas porque Él es fiel. Su fidelidad es grande para con nosotros. Voy a invitarles a que podamos ir a Dios en oración. Vamos a orar y después de la oración vamos a leer en Lamentaciones, en el libro del profeta de
Jeremías de Lamentaciones. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 19 al 23. Oramos y después hacemos la lectura. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, llegamos delante del trono de tu gracia. Queremos pedirte, Padre eterno, que seas tú con nosotros, que seas tú, Señor, el que nos hables a cada uno. Prepara, Padre eterno, todo nuestro ser, todo cuanto somos, para estar atentos a la enseñanza que tú traes para nosotros en esta noche. Háblanos tú, Señor, y prepara nuestra vida, prepara todo cuanto somos para estar atentos a tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Abrimos nuestras Biblias y vamos a buscar en Lamentaciones, en su capítulo 3, y leemos del verso 19 hasta el versículo número 23. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 19 al 23. Si ya lo tenemos, vamos a leer juntos la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de la siguiente manera: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Amén. Así lo menciona también la palabra de nuestro Dios. Grande es la fidelidad de nuestro Señor. Por eso empieza el pasaje diciendo: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. La depresión, hermanos, es una situación real. Es algo que cualquier persona puede pasar, puede vivir, puede afrontar o puede pasar por ese proceso o ese tiempo de la depresión. Y tengamos bien claro que la depresión es una enfermedad. Y a diferencia de lo que muchas personas pueden pensar o pueden creer, de que la depresión tiene que ver con el pecado o como consecuencia o resultado del pecado, en muchas ocasiones la depresión no es así, o no es la causa del pecado, o no es por causa del pecado, pues. Claro, no podemos hacer de un lado que muchas veces la consecuencia del pecado no confesado nos puede llevar a caer en la depresión. Y así lo escribe el salmista. El salmista dice que aquel que encubre su pecado no prospera. Y aquel que encubre o oculta su pecado cae en depresión. Porque es una carga enorme en la que está llevando sobre sí al esconder su pecado. Pero también la depresión puede no ser consecuencia de un pecado oculto. Y es aquí donde tenemos que aprender que no siempre la depresión o vivir o caer en depresión es por causa del pecado. Inclusive el mismo Jeremías era conocido como el profeta llorón. Jeremías vivió gran parte de su ministerio en depresión. Inclusive hay quienes mencionan que el libro de Lamentaciones, Jeremías lo escribe en esa época o en ese periodo depresivo. Por eso escribe Lamentaciones.
Y el tema que vamos a tratar en esta noche es la personalidad saludable. La palabra personalidad proviene del término latino persona. Y este término persona significa máscara del actor. Eso significa el término persona. Y esto sugiere entonces una representación de apariencia. El término o la palabra persona, que significa máscara del actor, sugiere una pretensión, una apariencia. Con el tiempo se perdió esa connotación de ilusión, esa connotación de pretensión. Y hoy sabemos que tiene que ver con la identidad de uno mismo y con la identidad de los roles que ejercemos en la vida. Y que la personalidad es algo relativamente estable, pero que puede cambiar dependiendo de los acontecimientos que vienen a nuestra vida. La personalidad incluye aspectos intelectuales, aspectos del carácter, que tienen que ver con la voluntad, con el temperamento, que se refiere a los aspectos emocionales, a los aspectos afectivos, con la constitución, que tiene que ver con el aspecto físico o sintomático, pero también con lo que es lo espiritual. La personalidad, hermanos, es una forma de responder a los estímulos y a las circunstancias de la vida con un sello muy particular y propio que se manifiesta en el comportamiento. Es decir, toda persona, todo individuo tiene una personalidad propia y singular. Nadie puede tener una personalidad idéntica a la de los demás, sino que cada individuo tiene una personalidad propia y singular. No hay duda de que en la época actual, en la época que estamos viviendo, existen cambios tan vertiginosos que afectan de manera importante la personalidad de los individuos, de las familias e inclusive de la misma sociedad. Por el hecho de que el ser humano cambia más lentamente y se mantiene en su área de confort a la que estamos ya acostumbrados, se sugieren o se generan fuertes resistencias a los cambios. El tiempo, la época cambia muy rápido, pero nosotros los seres humanos, el cambio lo tenemos más lento, más paulatino. Y como nosotros cambiamos así de manera lenta, mientras el tiempo cambia vertiginosamente, eso va a generar resistencia al cambio. Y la resistencia al cambio, hermanos, es una dificultad, o nos representa esa dificultad de adaptación. Sí, la resistencia al cambio o el no querer cambiar representa precisamente esa dificultad de adaptarnos con rapidez a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero es innegable que el cambio existe y que el cambio se está dando. Es innegable hablar de estos cambios. No existe una permanencia. Todo está cambiando constantemente. Un filósofo griego decía que inclusive el agua del río no es la misma. Tú vas al río y te bañas hoy y mañana regresas a bañarte al mismo río, pero ya no es la misma agua, porque todo está en un constante cambio, en un fluir constante. No hay una permanencia. Todo va cambiando. Inclusive nosotros mismos. Nuestros rasgos físicos van cambiando
Conforme pasa el tiempo, conforme pasan los días, inclusive conforme pasan las horas o los minutos, nosotros cambiamos. En un momento puedes estar contento, puedes estar alegre y al siguiente estás totalmente molesto, enfadado. Porque todo está en un cambio constante, todo cambia. Con frecuencia, ante esta situación, la persona enfrenta situaciones de crisis. Ante el cambio, tú y yo vamos a enfrentar o vamos a confrontar situaciones de crisis. Porque el mundo, no solamente el mundo cambia, sino aunado a que hay un cambio, también tenemos que recordar que el mundo en el cual nosotros vivimos es un mundo caído. Y esa cualidad de mundo caído por el pecado, las cosas son temporales. Y nada es seguro, nada es estable. Lo que afecta las diferentes áreas de nuestra personalidad. Afecta nuestra voluntad, afecta nuestros pensamientos, afecta nuestras emociones, afecta nuestro cuerpo, pero también afecta a nuestro espíritu. Sí, hermanos. Todos esos cambios no solamente afectan la parte corpórea, la parte física, sino afectan la parte intelectual y la parte del espíritu. Una gran mayoría de las personas basa su autoconcepto o su identidad en su trabajo, en sus posesiones, en sus amigos, en su cónyuge, inclusive en su familia. Y cuando pierde algunas de estas cosas, él sobrevive una pérdida. No solamente porque pierde un trabajo, porque pierde un familiar, sino porque pierde su identidad. Y esto le provoca crisis y favorece la aparición de trastornos psicoemocionales. Sí, hermanos. Cuando basamos nuestra identidad o nuestra personalidad en otras cosas y las perdemos, enfrentamos trastornos psicoemocionales, donde el más común de estos trastornos es la depresión. El concepto autoestima está basado precisamente en el valor que yo me doy en base a todo lo que está a mi alrededor. Y cuando perdemos algo de lo que está a nuestro alrededor, donde estamos basando nuestra autoestima o nuestra identidad, es cuando empezamos a tener trastornos psicoemocionales como es la depresión. Sin la presencia del Señor, tenemos que recordar que sin la presencia del Señor, cualquier persona va a tratar de obtener su sentido de valor o de valía como los demás tratan de hacerlo. Y surgen sentimientos de inferioridad cuando en la infancia la persona es tratada con críticas severas y constantes, con rechazos, cuando son avergonzados o cuando son ridiculizados. Les expresan expectativas que fracasarán. No sirves para nada. Se les castiga duramente o son abusados por otros. Cuando no se les abraza o no se expresa el afecto, se les hace pensar que son una molestia, que son incompetentes o que son tontos. Aunado a todo esto, si no está la presencia del Señor en su vida, irremediablemente van a perder el valor que tienen. Porque están basando su valor, su valía, su autoestima, su personalidad en la opinión de los demás. En el mundo de hoy y el mundo que estamos viviendo, los bienes materiales son muy valorados. Y cuando estos bienes se pierden o no se obtienen, muchas personas se desesperan, se deprimen, porque se consideran miserables y hasta se sienten
enfermas. Las personas hoy en día son valoradas por sus logros, por su apariencia, por su desempeño, por su posición social. Es más, hasta el dicho lo dice, ¿no? Muéstrame lo que tienes y te diré cuánto vales, ¿no? Según lo que tienes es el valor que puedes tener. Y con base en los valores de este mundo caído que tiene que ver con la apariencia, con el desempeño, con lo que tienes, con lo que logras, es ahí donde surge la falsa idea de que cuando no se tiene tal cosa o no se tiene tal atributo o no se tiene tal bien, la persona no tiene valor. Por lo tanto, no tiene una personalidad. Y déjame decirte que no hay nada más falso que esto. Nuestra personalidad, nuestro valor, no nos los dan las cosas que podamos tener. No nos los va a dar nadie. Ni tus logros, ni tus bienes. La valía o tu valor, ese valor de tu personalidad, solamente nos las da Dios. Así que no hay nada más falso que esto. Pretender que yo voy a valer por lo que tengo, voy a valer por lo que logre hacer. Todos sin excepción, tenemos una personalidad singular. No hay duda de que todo el mundo tiene una. Tampoco hay duda de que los deseos de la carne se vuelven una prioridad. Y esos deseos son los que van a enmascarar, por así decirlo, la importancia de la vida. No vamos a ir solamente a buscar lo material, nuestros logros, lo que puede darnos cierta reputación y nos olvidamos de lo esencial, que tiene que ver con la parte, no solamente la parte física, la parte corpórea, sino tiene que ver con la parte de lo que Dios está haciendo en nuestra vida o lo espiritual, como le llamamos comúnmente. Un psicólogo cristiano de nombre Neil Anderson escribió un libro que se llama Venzamos la depresión. En este libro, Neil Anderson dice que los terapeutas que no son cristianos resaltan la restauración de una imagen sana y de valía personal para que la persona se sienta autorrealizada, pero con frecuencia esto se basa en uno mismo, o se busca por uno mismo, por sí mismo, y con independencia de Dios, no queriendo tomar en cuenta a Dios, y dependiendo solo del esfuerzo del hombre. Y debemos de tener claro que nuestra identidad, nuestra personalidad proviene de Dios, quien nos ha dado nuestros dones, nuestros talentos, nuestra inteligencia, y además Dios mismo nos ha vestido de dignidad. Dios a ti y a mí nos ha dado una dignidad, un valor. Y nuestra identidad, nuestra autoestima, como comúnmente le dicen, viene de saber quiénes somos en Cristo, quiénes somos en Jesús y no de cómo actuamos. Recordemos que para Dios, los que hemos sido rescatados, los que hemos sido salvados, para Dios somos sus hijos. No eres común ni eres corriente, eres su hijo. Y esto lo podemos ver allá en Gálatas capítulo 3, versículo 26 y versículo 29. Y les invito a que podamos ir y busquemos Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 26 y 29. Y dice así la palabra del Señor. Gálatas, capítulo 3, versículo 26, dice de la siguiente manera: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y el versículo 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Así que nuestro valor, tu valor, hermano, no se da o no obtienes tu valor en base a lo que puedas tener o en lo que puedas lograr, de qué familia vienes.
sino tu valor se da en que eres hijo de Dios. Linaje de Abraham, dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:29. En este mundo caído donde nosotros vivimos, la frustración, la tensión, los resentimientos, el dolor y la desesperación nos van a llevar a tener temor o va a llenar nuestra vida de temor. Pero si nos mantenemos en Dios, si nos mantenemos en sus promesas y en su fidelidad, Él es el único que puede reconstruir la esperanza perdida por las tragedias, por las aflicciones que podamos vivir o que podamos estar atravesando. Yo desconozco qué es lo que estás viviendo. A lo mejor has pasado o has experimentado la muerte de un ser querido, o has perdido tu trabajo, o estás viviendo algún tipo de crisis, y a lo mejor has perdido la esperanza, porque estás frustrado, tienes tensión, tienes resentimiento, tienes dolor, y a lo mejor estás desesperado. Pero el Señor te dice que tu personalidad está en Él. Y si quieres tener una personalidad saludable, tienes que venir a Él. Tienes que confiar en Él. Tienes que venir a los pies de Cristo. Y cuando vivimos sometidos a Dios, cuando vivimos a los pies de Cristo, sabemos que nuestro valor se da porque Él nos ha comprado. La Biblia dice que Dios a través de Jesucristo nos compró a precio de sangre. Y eso nos da un valor mayor de lo que el mundo pueda decir. Es por eso que solamente Jesucristo, sus promesas, su fidelidad es la que puede reconstruir la esperanza en nuestra vida que hemos perdido por las tragedias que podamos estar viviendo, por las aflicciones que podamos estar atravesando en estos momentos. No hay duda, hermanos, de que el Espíritu Santo es quien resuelve nuestros problemas de identidad. El Espíritu Santo es el único que puede resolver nuestros problemas existenciales, dicen algunos. Algunas personas dicen, es que estoy viviendo un problema existencial. No sé quién soy, no sé cuánto valgo, no sé a dónde voy. Pero cuando vivimos en Cristo, esos problemas existenciales son quitados, porque el Espíritu Santo es el que restaura nuestro problema de identidad, nuestros problemas existenciales. Y cuando el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, es cuando nosotros entendemos cuánto valor tenemos. Cuando el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, nos dice que somos dignificados. No somos dignos, pero el Espíritu Santo nos dignifica para que seamos aceptados, adoptados como hijos y entonces poder tener seguridad y poder vivir una vida con un propósito real. Nuestro propósito de vida no es tener, no es acumular, no es poseer, sino nuestro propósito de vida es darle gloria a Dios. Y lo decíamos en el tema de ayer. Nuestra vida tiene que ser para exaltar a Cristo, para exaltar a Dios, para darle la gloria a Dios. Ese es tu propósito de vida. No es otra cosa. Así que tener una personalidad saludable es vivir sometido a la voluntad de Dios y tener un propósito de vida. Y es el propósito que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí. Ahora, es cierto, hay una situación real, hay una enfermedad real que se llama depresión. Veamos un panorama epidemiológico de la depresión. Según los datos de la OMS o de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que, considerando un periodo de un año, un 5.8% de los hombres y un 9.5% de las mujeres van a presentar un episodio depresivo.
Eso dice la Organización Mundial de la Salud, que en el periodo de un año, 365 días, el 5,8% de los hombres van a presentar un episodio depresivo. Pero el 9,5% de las mujeres en ese mismo periodo van a presentar un episodio depresivo. ¿Por qué más mujeres que hombres? Porque las mujeres tienen más carga sobre de ellas, por así decirlo. Y no solamente influye en cada de la mujer, ¿no? No solamente influye la carga del hogar, no solamente es el trabajo no remunerado, sino también, hablando de las mujeres, influyen los factores hormonales que pueden contribuir a esa elevada tasa de mujeres padeciendo depresión. Y muy en particular, los cambios dentro del ciclo menstrual de la mujer, el embarazo, inclusive el periodo de posparto, la premenopausia y la menopausia son factores que incrementan que las mujeres puedan tener un episodio depresivo. Nosotros los varones pues no pasamos por todo esto, no tenemos cambios hormonales, no padecemos menopausia, premenopausia. Por eso es menos la incidencia de la depresión en el varón. No es que el hombre no padezca depresión, sí la vive, pero es más elevado en las mujeres, por todas estas cuestiones que hemos señalado. Y esto, hermano, se trata de un problema mundial, de carácter mundial. O sea, no solamente es en algunos lugares y no solamente es hacia a una parte de la población, es tanto en hombres como en mujeres, pero se da más elevado en cuanto a las mujeres. Eh, la OMS señaló en un estudio realizado por el Instituto de Estudios Políticos Sociológicos de Italia que nada menos que el 70% de las mujeres de allí, de Italia, vivían en depresión o tenían depresión. En el caso de las amas de casa, un 39,3% de las mujeres estaban padeciendo depresión. Es posible detectar las causas principales de este problema psicológico. Sí. La gran soledad, el poco reconocimiento con que las mujeres viven en el rol del hogar como esposas, como madres, tiene el impacto negativo sobre ellas. Estar solas en casa, la presión del hogar, la parte del rol en el hogar, hace que puedan vivir en frustración y provoca ese impacto negativo sobre ellas. Así también la presencia de distintos elementos cotidianos que las llevan a vivir frustradas, como es la rutina, el aislamiento, la carencia de interés fuera del seno familiar, la falta de dinero propio, el no tener un empleo que les permita contribuir a la economía, el no vivir una vida abundante desde el punto de vista espiritual, hace el resto. Y hay hermanas y hermanos dentro de la misma iglesia que están teniendo problemas de depresión o están viviendo un episodio depresivo. Aunado a toda la situación cotidiana, el no vivir una vida abundante desde el punto de vista espiritual también nos lleva a vivir en depresión. Pero no solo se trata de las mujeres, también hay varones. Nadie parece estar a salvo de los problemas de salud mental. Y el principal de ellos es la depresión. Según los cálculos de la OMS, 121 millones de personas la sufren en el mundo. Y el panorama futuro no parece muy alentador. Los trastornos depresivos son ya la cuarta causa más importante de enfermedad en el mundo. Y de acuerdo
a las proyecciones internacionales, se calcula que 70 millones de personas van a contraer depresión. En esa misma línea de proyección, los expertos en salud mental sostienen que para el año 2025, hablamos de 5 años más, perdón, 25, sí, 5 años más, se prevé que esta patología figure en el segundo puesto, detrás de la cardiopatía, pero adelante de todas las demás enfermedades. Imagínense, dentro de 5 años, la depresión va a figurar en el segundo puesto de enfermedades patológicas. Pero este cuadro parece, digámoslo así, mejorar levemente cuando se piensa que entre el 60 y el 70% de las personas con depresión pueden recuperarse mediante una combinación de medicamentos y de psicoterapias. Digo, parece un poco alentador, pero lo más que puede alentarnos de poder salir de la depresión es el hecho de poder acercarnos al Señor, de vivir en el conocimiento de Dios, porque Él es el único que puede llevarnos a salir de la depresión. No solamente son los medicamentos, no solamente son las terapias o las psicoterapias, sino es Dios quien tiene que obrar en nuestra vida, tiene que obrar en todo nuestro ser para hacernos salir de ese cuadro depresivo. Personalmente, creo que solo es a través de la relación con Dios que el hombre puede salir de ese vacío interior que siente el deprimido. Al ser llenos del Espíritu Santo, podemos experimentar las pérdidas como parte de la voluntad de Dios. Sí, las pérdidas, el trabajo, tu salud, la muerte de un familiar. Puedes considerarlo como parte de la voluntad de Dios. Tal vez no la vamos a entender, no vamos a poder comprenderla, pero podremos saber que es su voluntad. Y es ahí donde Dios nos fortalece, donde Dios nos saca. El salmista escribe en el Salmo número 40, dice que Dios nos hace salir del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y no está hablando literalmente del lodo y del pozo, sino está hablando de ese momento depresivo en el que podemos estar y Dios de allí nos saca. Cuando entendemos que todo es parte de su voluntad. O como decíamos que mencionábamos a Neil Anderson. Neil Anderson dice, la voluntad de Dios nos llevará a donde su gracia, la voluntad de Dios no nos llevará a donde su gracia no nos pueda proteger. Y esto es una gran verdad. La voluntad de Dios no nos va a llevar a un lugar a donde su gracia no nos pueda proteger. O como lo dice el apóstol Pablo allá en Corintios, en una de Corintios dice que podemos estar atribulados en todo, mas no desesperados, perseguidos, pero no desamparados. Inclusive dice que podemos estar derribados, pero no destruidos, porque de ahí el Señor nos va a levantar. Así que la voluntad de Dios nunca la voluntad de Dios nos va a llevar a un lugar a donde su gracia no nos pueda proteger. Así que, hermanos, ¿quieres tener una personalidad saludable? Bueno, conoce al Señor, mantén tu relación con Él, conoce cuál es su voluntad. Y aunque no la puedas comprender en su totalidad, sabe que esa voluntad de Dios, como dice el apóstol Pablo, es agradable y es perfecta. Por eso dice Jeremías, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, porque grande es tu fidelidad. Y dice Jeremías, aún en medio de su dolor, en medio de su depresión, dice, en esto recapacitaré. En esto recapacitaré en mi corazón. Que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Su misericordia nunca va a acabar. Así que, ¿quieres tener una personalidad saludable? Venga al Señor.
No hay otra forma. Ni los terapeutas, ni los medicamentos, ni nadie, ni el psicólogo, ni ninguna otra persona podrá ayudarte a salir y a tener una personalidad saludable, solo Dios, porque nunca ha cambiado su misericordia. Su bondad se renueva cada mañana y es en esto en lo que nosotros tenemos que recapacitar. En que su misericordia es grande, su fidelidad es para siempre. Y Él se acuerda de nuestra aflicción, no nos deja solos. En el último versículo, en la última parte del último verso del Salmo 40, dice el salmista, aunque afligido y necesitado esté, Jehová pensará en mí. Así que, ¿qué es una personalidad saludable? Ven a Cristo, anda en sus caminos y permítete descansar en Él. Cuando descansamos en Dios, Él hace la obra en nuestra vida y nos saca del pozo de la desesperación y del lodo cenagos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a tener momentos de oración. Si hay algún motivo de oración, hermanos, que usted quiera compartir con nosotros, puede ponerlo aquí en los comentarios. Vamos a orar por ustedes, por sus motivos, ya sea de petición o de gratitud. Tenemos una lista, vamos a irlos agregando a esta lista. Así que si usted quiere compartir algún motivo, bueno, póngalo aquí en los comentarios y vamos a revisar. En este momento vamos a revisar los comentarios y también pues vamos a enviar saludos a todos los hermanos que están conectados. Tenemos a Mari de Leos, a Betty Carrera, Yolanda Hernández, Lili Pérez Racino, Ismael Carrillo, Dios te bendiga, igual que a todos los demás. Inocente Custodio, Dios te bendiga. Miriam Acosta, Dios le bendiga. Rosa León Magaña, Dios te bendiga. María Esther de la Cruz, Dios te bendiga. Ángela Gómez, Dios te bendiga. Bueno, son los que tenemos. Si usted tiene algún motivo, hermanos, que quiera compartir con nosotros de oración, pónganlo aquí en los comentarios. Vamos a orar, vamos a agregarlos. Voy a invitarles a que podamos ir a Dios en oración. Y luego revisaremos algún motivo. Bueno, nuestra hermana Rosita León da gratitud porque está de nuevo en su trabajo. Bueno, damos gracias a Dios. Bueno, pues vamos a orar. Y también a todos los hermanos que no aparecen, pero que están conectados. Tenemos a nuestra hermana Norma Pérez Castro, que le está viendo, nuestro hermano Dárico, Lili Cruz, Neto Carrera, que está también viendo la transmisión, aunque no aparece ahí su nombre, pero lo está viendo. Nuestro hermano Jaime Antonio Guzmán, Arias Ruz, Marve Jiménez, Ever Pérez, Anita Bautista, Oscar Vasconcelos, Leti Cañas, que son los que están siguiendo la transmisión. Ya llegamos a 30. Semana Leti pide oración por Cristina García. Claro que sí, vamos a orar por ella. Cristina García Cañas. Está delicada de salud. Bueno, vamos a orar, hermana Miriam, Dios te bendiga. Nelly García, Dios te bendiga. Bueno, vamos a orar y si hay algún otro motivo, antes de terminar la oración, volvemos a revisar. Oramos. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, llegamos delante del trono de tu gracia, Padre eterno. Queremos rogarte, Señor, que tú seas con nosotros, que por muy difícil
que sea, Señor, la circunstancia que estemos viviendo, podamos descansar en ti, podamos confiar, Padre eterno, en que tú tienes el control de todo lo que acontece. Ahora en medio, Señor, de esos momentos que nosotros consideramos que son malos, que son terribles, aún allí, Señor, tú estás con nosotros y haces tu voluntad y tu gracia se hace presente. Por esa razón, pues, queremos pedirte en esta hora por todos aquellos que están pasando momentos difíciles debido a la enfermedad. Te rogamos por nuestro hermano Oscar Pérez Chablé, que tú obres, Señor, en su vida, conforme a tu voluntad, obres en él sanidad y restauración. De igual manera te pedimos por José Campos, que hagas tu obra, Señor, en él y puedas obrar sanidad en su vida. Te rogamos por Camita Arias López, que tú, Señor Dios, derrames de tu bálsamo sanador sobre su cuerpo. Te rogamos por Otilia Bravata, por Manolo Muñoz, que tú obres, Señor, en sus vidas y hagas tu obra de sanidad. Te rogamos por Isaac Hernández, que tú hagas tu obra, Señor, en ellos y los restaures. Te rogamos también, Padre eterno, por Ana Rosa Carrillo. Pon tu mano poderosa sobre su cuerpo, Señor, y haz tu obra de sanidad. Te rogamos por Juan Ramírez Mendoza, que hagas tu obra también, Señor, de sanidad en él. Tú sabes, Señor, que él está delicado de salud, pero te suplico, Padre, que seas tú quien hagas en él la obra de sanidad y de restauración. Te rogamos, Señor, por Nora León, quien está internada, quien es sobrina de nuestra hermana Rosita León. Haz tu obra, Señor, en ella de sanidad y restauración. Te rogamos por Raúl Ramón, te rogamos por Cristina García Cañas también, Padre eterno, que tú obres en su vida y puedas traer, Señor, en ella sanidad y restauración. Te rogamos, Padre eterno, por nuestra hermana Masha, la mamá de nuestra hermana Isela Hernández. Te rogamos, Señor, que seas tú también con nuestra hermana y hagas tu obra de sanidad, Señor, y pueda ser restaurada. Sigue haciendo tu obra, Señor, en cada uno de los que están pasando momentos difíciles debido a la enfermedad, Señor. Haz tu obra en ellos y restaura sus cuerpos. Porque solo tú, Señor, eres el que tiene el poder y tiene la facultad para obrar sanidades. Señor, también nos unimos a la gratitud de nuestra hermana Rosita León. Ella te da gracias, Señor, porque permites que pueda volver a su trabajo, Señor. Te suplico, pues, que tú seas con ella. La bendigas en todo momento, la guardes, Señor, de todo peligro, de todo contagio. Estoy con mi hermano Necta, Señor, su esposo. También bendícelo. Tú sabes, Padre, que en días pasados ha estado también, Señor, sintiéndose mal. Ha estado delicado, pero te suplico, Señor, que hagas tu obra de sanidad y de restauración en la vida y en los cuerpos de cada uno de tus hijos. Clamamos, pues, Señor, a ti en esta noche y los ponemos, Señor, en tus manos para que seas tú su médico por excelencia. Te rogamos, Padre, que en esta noche también tú nos des ese descanso a cada uno, nos permitas poder descansar, Señor, en ti, poder tener un sueño tranquilo y reparador de nuestras fuerzas. Y es tu voluntad que el día de mañana podamos despertar, podamos hacerlo, Señor, para hacer nuestras actividades cotidianas y darte la gloria y la honra a ti en todo lo que hagamos. En tus manos pues nos ponemos, Señor, y suplicamos todas estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por seguirnos en esta transmisión. Nos vemos el día de mañana, primeramente Dios, y vamos a continuar. Recuerden que vamos a estar hablando acerca de la depresión y el tema de mañana es qué es la depresión y cómo reconocerla. Eso vamos a estar hablando el día de mañana y vamos a estar usando el pasaje de Isaías 43.
Ahí vamos a estar meditando. El tema es qué es la depresión y cómo reconocerla. Y estaremos basándonos en Isaías capítulo 43. Que el Señor les bendiga, tengan una excelente noche, un descanso y gracias a cada uno de ustedes por seguirnos. Gracias por sus saludos, por sus deseos, sus bendiciones. Dice esta hermana Miriam que nos manda saludo. Nuestro hermano Hilario, hermana, igual salúdame a hermano Hilario, que el Señor les bendiga. Y nos vemos el día de mañana, primeramente Dios, a la misma hora, 8 de la noche, para tener nuestra predicación. El tema es ¿qué es la depresión y cómo reconocerla? Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos el día de mañana, primeramente Dios. Que el Señor me los bendiga. Amén. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá.